Mi esposa rompió conmigo por el altavoz del teléfono delante de sus amigas. Yo dije, de acuerdo. Todo lo mejor, y terminé la llamada. Horas más tarde, la parte financiera me alcanzó, y la reacción de su madre dejó claro que no se había esperado esa parte. El miércoles por la noche, estaba poniéndome al día con los correos del trabajo cuando mi teléfono empezó a sonar. El nombre de Sofía apareció en la pantalla. Había ido a casa de Carla para la noche de chicas mensual, a 3 casas de distancia, y supuse que llamaba porque se le había olvidado algo o necesitaba que le hiciera un recado. Hola, ¿qué pasa? Contesté. Antes de que pudiera responder, oí risas avivadas por el vino en el fondo. Luego su voz llegó, fuerte y teatral. Señoras, silencio. Estoy a punto de hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en altavoz. Las risas cesaron, y casi podía sentir a una habitación llena de mujeres inclinándose para escuchar. Ricardo, cariño, dijo, alargando cada palabra como si estuviera actuando en un escenario. Este matrimonio se ha acabado. Vamos a romper. Se acabó para siempre. El silencio en ambos extremos fue ensordecedor. Luego vinieron los jadeos y las reacciones de su audiencia. Alguien susurró lo suficientemente alto para que yo lo oyera, ¿está hablando en serio ahora mismo? Me quedé sentado un momento, procesando lo que acababa de pasar. Mi esposa de 7 años acababa de terminar nuestro matrimonio como si fuera un entretenimiento para sus amigas. No era la primera vez que usaba nuestra relación como material para reuniones sociales. Había perdido la cuenta de las cenas en las que yo era el blanco de las bromas, el esposo que supuestamente no podía hacer nada bien según sus historias. Pero esto era diferente. Esto era ella terminando públicamente nuestro matrimonio por deporte. La habitación estaba esperando mi reacción. Probablemente esperaban que le suplicara o que preguntara qué pasaba. En eso contaba ella. En cambio, mantuve la voz calmada. De acuerdo. Todo lo mejor. Y colgué. La casa se sentía completamente silenciosa. Puse mi teléfono boca abajo sobre el escritorio y me quedé mirando la pantalla de mi portátil durante unos 60 segundos. Entonces algo cristalizó dentro de mí. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créele. Y Sofía me acababa de mostrar exactamente cuánto respeto tenía por nuestro matrimonio y por mí como persona. Abrí mis aplicaciones bancarias. Teníamos cuentas corrientes separadas, pero ella tenía una tarjeta conectada a la mía que usaba para sus viajes de compras y esas costosas noches de chicas. Su madre también tenía acceso a una de mis tarjetas para sus compras semanales del supermercado. En 20 minutos, había cancelado ambas tarjetas y eliminado su acceso a mis cuentas. Cambié todas las contraseñas y establecí nuevas preguntas de seguridad. Luego llamé a BBVA y puse una retención a cualquier intento de añadir nuevos usuarios autorizados. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de texto, pero los ignoré. Tenía cosas más importantes que atender. Abrí nuestras suscripciones conjuntas de streaming, una por una. Primero Netflix. Cambié la contraseña y borré su perfil con todas sus series y preferencias guardadas. Desaparecido. Luego Spotify, donde tenía docenas de listas de reproducción que había pasado horas creando, cambié la contraseña y eliminé su cuenta. Amazon Prime fue el siguiente, junto con Hulu y Disney. Metódicamente, la bloqueé de cada servicio que habíamos compartido. El paquete de cable premium en el que había insistido que necesitábamos absolutamente para sus maratones de telerrealidad nos costaba 3.600 pesos mexicanos al mes. Llamé a la compañía de cable y lo bajé al paquete básico. El representante de servicio al cliente parecía confundido de por qué llamaba tan tarde, pero no me importó. Quería que se hiciera esa noche. Incluso revisé nuestras suscripciones compartidas para cosas como las entregas de kits de comida y la membresía del club de vinos a la que nos había apuntado. Lo cancelé todo. Para cuando terminé, era casi medianoche. Mi teléfono había estado vibrando constantemente, pero no lo había mirado ni una vez. Me fui a la cama esa noche sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses.
Por primera vez en años, me había defendido sin discutir, sin explicar, sin suplicar por respeto. Ella había querido terminar nuestro matrimonio por su valor de entretenimiento. Bien. Pero estaba a punto de aprender que las decisiones tienen consecuencias. A la mañana siguiente, estaba tomando mi café y revisando las noticias cuando mi teléfono empezó a enloquecer con notificaciones, 23 llamadas perdidas, 61 mensajes de texto. Los revisé brevemente. La mayoría eran del número de Sofía, cada vez más frenéticos. Unos pocos eran de números que no reconocía, probablemente sus amigas intentando contactarme. Los borré todos sin leer y me preparé el desayuno, huevos revueltos, tostadas y zumo de naranja fresco. Comí despacio, deliberadamente, saboreando la quietud de mi propia casa sin la tensión flotando en el aire. Las primeras llamadas de esa mañana fueron de Sofía, las cuales dejé que fueran al buzón de voz. Luego, alrededor de las 10 de la mañana, llegó la llamada que realmente esperaba. Hola, contesté, reconociendo el número de Leticia. ¿Qué has hecho? Prácticamente gritó en el teléfono. Mi tarjeta fue rechazada en City Market. El cajero tuvo que anular toda mi compra delante de todo el mundo. Había una fila de gente detrás de mí mirando. Podía imaginarlo perfectamente. Leticia, que se enorgullecía de su sofisticación y de sus compras semanales de productos orgánicos, parada en la caja mientras su tarjeta era rechazada. La vergüenza debía de estar carcomiéndola viva. Buenos días a ti también, dije calmadamente, tomando otro sorbo de café. No te atrevas a hablarme en ese tono. Las tarjetas de crédito. ¿Qué hiciste? Podía oírla hablar con alguien más en el fondo, probablemente Sofía. Ella terminó nuestro matrimonio anoche, públicamente, por entretenimiento, así que simplemente acepté su decisión y actué en consecuencia. Hubo un silencio atónito. Luego oí una discusión ahogada en el fondo antes de que Leticia volviera al teléfono. Dice que solo eran cosas de chicas. No puedes simplemente cortar con la familia así. Ya no soy familia. ¿Recuerdas? Ella lo dejó muy claro a una habitación llena de gente. Ahora le toca experimentar lo que eso significa realmente. Colgué e inmediatamente bloqueé ambos números. Mi teléfono mostraba esas 23 llamadas perdidas y 61 mensajes de texto, pero no me interesaba nada de eso. Tenía trabajo que hacer. A las 11 de esa mañana, el cerrajero llegó puntual. Un tipo de unos 50 años que llevaba 30 años en el oficio. Según la conversación que tuvimos mientras trabajaba, no hizo preguntas sobre por qué necesitaba cambiar las cerraduras en medio del día un jueves, y se lo agradecí. Le llevó unos 45 minutos reemplazar las cerraduras de la puerta delantera y trasera. Me quedé allí mirando, sintiéndome más en control que en años. Cuando me entregó las nuevas llaves, sentí como si me estuvieran entregando las llaves de una nueva vida. Alrededor de la 1:30 de esa tarde, estaba trabajando desde mi oficina en casa cuando vi su coche entrar en el camino de entrada, bueno, técnicamente mi coche, el que le dejaba usar. Observé por la ventana cómo se bajaba, probablemente viniendo de casa de su madre. Caminó hacia la puerta principal con esa zancada confiada que siempre tenía cuando pensaba que controlaba la situación. Probó su llave en la puerta principal. No encajaba. Vi su rostro pasar de la confianza a la confusión. Lo intentó de nuevo, moviendo la llave, probablemente pensando que estaba haciendo algo mal. Entonces, la comprensión se apoderó de ella. Miró la puerta, luego la llave en su mano. Empezó a golpear la puerta. Ricardo, sé que estás ahí. Tenemos que hablar de esto. Me tomé mi tiempo para ir a la puerta, dejándola golpear durante un minuto. Cuando finalmente abrí, me aseguré de posicionarme en el umbral. No la estaba invitando a entrar, y mi lenguaje corporal lo dejaba claro. Tenía un aspecto terrible. Su maquillaje estaba corrido por el llanto. Su pelo era un desastre, y llevaba la misma ropa de la noche anterior. El atuendo que probablemente pensó que le quedaba tan bien cuando se preparaba para la noche de chicas ahora solo parecía arrugado y triste. ¿Qué te pasa?, exigió. Me has humillado delante de todo el mundo. ¿Yo te he humillado a ti?
Casi me reí. Anunciaste nuestro divorcio a una sala llena de gente como si fuera un espectáculo de comedia. Te humillaste a ti misma. No era en serio. Las chicas estaban hablando de sus relaciones y las cosas se calentaron. Simplemente me dejé llevar por el momento. Entonces, nuestro matrimonio de 7 años es solo algo en lo que te dejas llevar cuando necesitas material para tus amigas. Intentó pasar a mi lado para entrar en la casa, pero retrocedí y empecé a cerrar la puerta. No puedes dejarme fuera de mi propia casa. Esta casa está a mi nombre. Querías salir de este matrimonio. Estás fuera de todo lo que conlleva. ¿Pero a dónde se supone que voy a ir? Mi madre está furiosa conmigo. No puedo permitirme mi propio sitio ahora mismo. Deberías haber pensado en eso antes de tu pequeña actuación de anoche. Los llantos empezaron a fluir, pero se sentían calculados. Había usado el llanto para manipularme durante años, y ya no iba a caer en eso. Por favor, déjame entrar para que podamos hablar de esto como adultos. Los adultos no humillan públicamente a sus cónyuges por unas risas. Ya hemos pasado la etapa de hablar. Pero te quiero. Lo de anoche no significó nada. Lo de anoche significó todo. Me mostró exactamente cómo me ves en este matrimonio. Gracias por la claridad. Empecé a cerrar la puerta, pero ella metió el pie para impedirlo. Estás siendo ridículo. Solo porque dije algunas cosas cuando estaba bebiendo no significa que quiera el divorcio. No dijiste solo algunas cosas. Me pusiste en altavoz y anunciaste a una sala llena de gente que nuestro matrimonio estaba acabado y terminado para siempre. Esas fueron tus palabras, no las mías. Vale. Lo siento. Ahí lo tienes. Me he disculpado. Ahora, déjame entrar. El sentimiento de derecho en su voz era asombroso, como si una simple disculpa pudiera deshacer la humillación pública. Una disculpa no arregla esto. Elegiste terminar nuestro matrimonio como entretenimiento para tus amigas. Simplemente estoy honrando tu decisión. Finalmente movió el pie, y cerré la puerta. A través de la ventana, la observé quedarse allí otros 12 minutos, alternando entre llorar y gritarle a la puerta cerrada. Cuando finalmente llamó a un Uber y se fue, volví a mi café y abrí mi portátil. Tenía una cita con un abogado programada para mañana por la mañana. Había investigado la noche anterior, encontré a alguien con excelentes críticas y una reputación de manejar divorcios de manera eficiente. No me interesaba alargar esto. Lo quería hecho de forma limpia y rápida. Esa noche, dormí bien, mejor que en meses. Sin dar vueltas en la cama. Sin despertarme a las 3 de la mañana con ansiedad. Solo un sueño sólido y pacífico. El viernes por la mañana, conduje hasta el centro, a la oficina de Roberto Cárdenas en la calle Madero. El edificio era una de esas viejas estructuras del centro de la Ciudad de México que habían sido renovadas para convertirlas en oficinas profesionales. Su despacho estaba en el tercer piso, todo madera oscura y muebles de cuero, profesional, tranquilo y de aspecto caro. Pero después de 7 años de matrimonio, sabía a lo que me enfrentaba y quería que todo se hiciera correctamente. Su recepcionista me ofreció café, que acepté, un café de Chiapas servido en una taza de cerámica de verdad, no en un vaso desechable. Hasta el café parecía más digno que cualquier cosa que hubiera experimentado en el último día. El propio Cárdenas era exactamente lo que esperaba, principios de los 50, traje bien cortado, apretón de manos confiado. Probablemente había visto 100 casos como el mío. Entonces, ella anunció el divorcio públicamente. ¿Y usted la está tomando al pie de la letra? El abogado revisó mis notas mientras sorbía su café. Exactamente. Quiero una separación limpia de bienes. Sin deudas conjuntas, sin responsabilidades compartidas. Ella quería salir, así que sale por completo. ¿Algún hijo o preocupación por propiedades compartidas? Sin hijos. La casa está solo a mi nombre. Ambos coches están a mi nombre. Ella tiene sus pertenencias personales y lo que sea que haya en su cuenta corriente individual, que la última vez que supe era de unos 6.800 pesos mexicanos. Él enarcó una ceja.
No trabaja a tiempo completo. Un trabajo a tiempo parcial en el centro comercial, quizás 12 horas a la semana. Siempre ha dicho que mis ingresos eran suficientes para los dos. Bueno, eso está a punto de cambiar. Salí de la oficina sintiéndome seguro de mi posición. Todo estaba documentado, registrado y archivado correctamente. Cárdenas me había asegurado que, dadas las circunstancias, esto sería sencillo. El anuncio público, los testigos, sus propias palabras en el altavoz, todo jugaba a mi favor. Tenía algunos recados que hacer esa tarde, cosas de la vida normal, la compra, una parada en la ferretería, recoger mi ropa de la tintorería. Se sentía surrealista hacer tareas mundanas mientras mi matrimonio se desmoronaba, pero también extrañamente liberador. Nadie para enviarme una lista de cosas que quería. Nadie para llamar y pedirme que recogiera algo específico que se le había olvidado mencionar antes. Cuando llegué a la comer en la Avenida de los Insurgentes sobre las 2 de esa tarde, estaba pensando en qué hacer para cenar. Quizás un filete. Había estado cocinando menos a la parrilla porque ella siempre se quejaba del olor a humo de carbón. Empujé mi carrito hacia mi coche, planeando mi velada. Fue entonces cuando la vi. Claramente se había esforzado en su apariencia hoy. Maquillaje completo, un vestido bonito, todo. El manual de manipulación estaba en pleno apogeo. Realmente tenemos que hablar, dijo, acercándose. Continué guardando mis compras sin responder. Por favor, no me excluyas. He tenido tiempo para pensar en todo, y me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Me reuní con mi abogado esta mañana. Los papeles se presentarán al final del día hábil de hoy. Su rostro se puso blanco. ¿Abogado? ¿Realmente vas en serio con esto? Dijiste que el matrimonio estaba acabado y terminado para siempre. ¿Por qué no iba a ir en serio? Extendió la mano para tocar mi brazo. Cariño, estaba borracha. Las chicas estaban siendo dramáticas con sus propios problemas, y me dejé llevar. Me aparté de su contacto. Entonces, ¿estás diciendo que solo me faltas el respeto cuando bebes con amigas? ¿Se supone que eso me debe hacer sentir mejor? Eso no es lo que quise decir. La frustración se coló en su voz. ¿Qué quisiste decir entonces? Quise decir que no estaba pensando con claridad. La gente dice cosas que no siente todo el tiempo. No sobre su matrimonio. No por altavoz. No por entretenimiento. Las lágrimas comenzaron de nuevo. Por favor, no tires por la borda 7 años por un error. Casarme con alguien que me trata como el blanco de las bromas para sus amigas fue el error. Lo de anoche fue solo la llamada de atención. Sus lágrimas se detuvieron abruptamente, reemplazadas por la ira. Estás siendo completamente irrazonable. Fue un comentario. Un anuncio público, deliberado y presenciado que terminaba nuestro matrimonio, con tus amigas animándote. Simplemente estoy tratando tus palabras como genuinas. Me subí a mi coche y arranqué el motor. ¿Dónde se supone que voy a vivir? No puedo permitirme nada con mi sueldo. Deberías haber considerado eso antes de romper por unas risas. Me fui, dejándola de pie en el aparcamiento. Ese viernes por la noche, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Era Beto, el cuñado de Sofía. Tío, ¿qué pasó? Ha estado llamando a Jenny sin parar, llorando porque te has vuelto loco. Anunció nuestro divorcio públicamente por entretenimiento. La tomé en serio. Ahora está molesta porque hay consecuencias. Espera, ¿realmente dijo que quería el divorcio? Palabra por palabra, este matrimonio se ha acabado. Vamos a romper. Se acabó para siempre. Por altavoz, delante de testigos. Se quedó en silencio por un momento. ¿Y ahora dice que estás exagerando? Esa es la historia actual. Joder. Jenny se ha estado sintiendo mal por ella. Pero si eso es lo que realmente pasó. No gano nada mintiendo sobre ello. Después de esa llamada, la hermana de Sofía dejó de responder a sus mensajes.
El apoyo familiar con el que contaba empezó a evaporarse a medida que la gente escuchaba la historia real. El domingo por la mañana, estaba desayunando solo en el Cardenal, en el centro histórico. Había elegido una mesa junto a la ventana, pedí los chilaquiles por los que son famosos, y de hecho lo estaba disfrutando, leyendo las noticias en mi teléfono, bebiendo un buen café, sin estrés. El lugar estaba lleno de la gente de después de la iglesia. El sitio siempre está así los domingos por la mañana. Es ese tipo de lugar donde todos en la Ciudad de México acaban encontrándose con todos. Reconocí a algunas personas de nuestro círculo social repartidas por el comedor, aunque nadie se me había acercado todavía. Probablemente la noticia estaba empezando a correr. Estaba leyendo un artículo sobre los planes de desarrollo local cuando ella entró. En el momento en que la vi, supe que no era una coincidencia. Claramente lo había planeado. Iba vestida con sus mejores galas de domingo, el tipo de atuendo que se ponía cuando quería causar una buena impresión. Su pelo y maquillaje eran perfectos. Escaneó el restaurante como si buscara a alguien, pero yo sabía que ya me había visto. Todo esto era una actuación. «Qué sorpresa verte aquí», dijo mientras se acercaba a mi mesa, su voz en un tono lo suficientemente alto para que las mesas cercanas la oyeran. Cada palabra fue cuidadosamente proyectada. «¿Te importa si me siento?» Señalé la silla vacía. «Es un país libre». Se sentó e inmediatamente comenzó su actuación. «He estado pensando mucho estos últimos días, y te echo muchísimo de menos. Sé que podemos arreglar esto si lo intentamos». Varias personas ya estaban mirando nuestra mesa. Contaba con la presión social y el sentimiento público para forzar algún tipo de escena de reconciliación. «Ah, sí». Tomé un sorbo de mi café y esperé. «Sí». Lo que pasó esa noche fue un error enorme, y he aprendido de ello. Te quiero mucho y no quiero tirar por la borda 7 años por una mala noche. Las lágrimas comenzaron a fluir justo a tiempo. Realmente estaba montando un espectáculo, probablemente esperando que la presión pública me hiciera parecer el malo si no respondía positivamente. Dejé mi café y la miré directamente. Déjame asegurarme de que entiendo esto correctamente. Mi voz era calmada pero lo suficientemente clara para que cualquiera que escuchara pudiera oír. ¿Quieres reconciliarte con el hombre cuyo matrimonio anunciaste públicamente que estaba acabado y terminado para siempre? ¿El hombre con el que rompiste por su valor de entretenimiento delante de una sala llena de testigos? Su rostro comenzó a enrojecer. Esto no iba como lo había planeado. Eso fue un error, dijo, su voz haciéndose más pequeña. No, un error es olvidarse de comprar leche en la tienda. Lo que tú hiciste fue tomar la decisión deliberada de humillarme por unas risas. Hay una diferencia. El restaurante se había vuelto notablemente más silencioso. La gente definitivamente estaba escuchando ahora. Por favor, danos otra oportunidad. Prometo que nunca volveré a hacer algo así. Igual que prometiste amar y honrarme cuando nos casamos. ¿Cómo salió eso? Miró a su alrededor desesperadamente, dándose cuenta de que el apoyo público con el que contaba no se estaba materializando. La gente no veía a una mujer agraviada suplicando perdón. Veían a alguien que había destruido públicamente su matrimonio y ahora intentaba manipular para volver. Pero estaba bebiendo. La gente dice cosas que no siente cuando está bebiendo. Entonces, ¿estás diciendo que el alcohol te hace faltarme el respeto? ¿Se supone que eso debe tranquilizarme? Empezó a llorar más fuerte, pero se sentía calculado y desesperado. Por favor, no me hagas esto. No puedo sobrevivir sin ti. Deberías haber pensado en eso antes de decidir que nuestro matrimonio era material de comedia para tus amigas. Me levanté y dejé dinero en la mesa por mi comida. Espero que encuentres lo que sea que realmente buscas, pero no será conmigo. Mientras caminaba hacia la puerta, podía oírla llorar detrás de mí. Pero también oí algo más, conversaciones susurradas en otras mesas. ¿De verdad anunció su divorcio en una fiesta? Eso es terrible. Pobre hombre. ¿Quién le hace eso a su marido? Para cuando llegué al aparcamiento, me había seguido afuera, lejos de la audiencia.
su comportamiento cambió por completo. Bastardo. Me hiciste quedar como una idiota ahí dentro. Tú misma te hiciste quedar como una idiota. Solo respondí a tus preguntas honestamente. Nadie va a querer tener nada que ver conmigo después de esto. Ese no es mi problema. Tú creaste esta situación. Te odio. Gritó, lo suficientemente alto para que la gente que iba a sus coches lo oyera. Y ahí está la verdadera tú, dije calmadamente. La que odia a su marido cuando no se sale con la suya. Agradezco no tener que vivir más con eso. Me subí a mi coche y me fui, dejándola de pie en el aparcamiento. Al intentar forzar una reconciliación pública, en su lugar me había dado la plataforma perfecta para aclarar lo que realmente había sucedido. El martes siguiente, los papeles del divorcio fueron entregados en su trabajo de venta al por menor en el centro comercial Santa Fe. No estuve allí para verlo, pero en una ciudad como la Ciudad de México, las noticias viajan rápido. Para esa tarde, había oído de 3 personas diferentes cómo se los habían entregado mientras trabajaba, cómo se había derrumbado llorando allí mismo en la tienda, y cómo la dirección tuvo que enviarla a casa antes. Sentí una breve punzada de algo, no exactamente culpa, sino quizás un reconocimiento de que esto era difícil para ella. Pero luego recordé esa llamada, su voz teatral y las risas de sus amigas en el fondo. La punzada desapareció. Al final de la semana, la gente de nuestro círculo social conocía la historia completa, y no era la versión que ella había estado tratando de vender. Me encontré con Mónica Flores en el Superama de la calle Horacio el miércoles siguiente. Estaba en la sección de productos frescos tratando de decidir entre pimientos normales y orgánicos cuando se me acercó. Parecía indecisa, incómoda, como si no estuviera segura de si debía decir algo. Oye, solo quería decir que siento lo que pasó la otra noche en casa de Carla. Fue realmente incómodo para todos. Te lo agradezco. Por si sirve de algo, la mayoría de nosotras pensamos que se pasó de la raya. Nadie sabía que te iba a poner en altavoz así. Pero tampoco nadie la detuvo. Parecía genuinamente avergonzada. Tienes razón. Deberíamos haberlo hecho. Simplemente pasó muy rápido. Y luego, cuando colgaste, empezó a llorar y a decir que no lo decía en serio. Interesante. Parecía bastante segura de sí misma cuando actuaba para todas vosotras. Es que fue eso. Parecía una actuación, como si estuviera tratando de superar en drama los problemas de relación de todas las demás. Asentí y seguí comprando, poniendo los pimientos orgánicos en mi carrito. La conversación me dijo todo lo que necesitaba saber. Incluso sus propias amigas reconocieron la situación por lo que era. Habían estado allí, lo habían oído, y ninguna cantidad de llanto o retractación podría cambiar lo que realmente había sucedido. Durante las siguientes semanas, empecé a escuchar más historias, sobre cómo Sofía había intentado reunir al grupo de la noche de chicas de nuevo, pero la gente de repente estaba ocupada, sobre cómo se había presentado en la fiesta de cumpleaños de una amiga y la habitación se había vuelto extraña y silenciosa, sobre cómo había publicado algo vago en las redes sociales sobre amigos falsos y descubrir quién es real y había obtenido muy poca interacción. El aislamiento social la estaba golpeando duro, y entendía por qué. Había construido toda su identidad en torno a ser la entretenida, la que tenía las historias dramáticas, a la que todos prestaban atención. Ahora esa atención se había convertido en algo completamente diferente. Leticia finalmente me llamó 1 semana y media después del incidente del altavoz. Para entonces, Sofía había estado viviendo con ella el tiempo suficiente para que la frustración se acumulara y la realidad se asentara. Casi no contesté cuando vi el número desconocido, pero algo me hizo cogerlo. Ricardo, por favor, no cuelgues. Llamo desde el teléfono de mi amiga Linda. La voz de Leticia sonaba agotada, tensa de una manera que nunca antes había oído. Necesito entender lo que pasó, dijo. Ha estado quedándose conmigo, llorando constantemente, diciendo que has puesto a todo el mundo en su contra. No he dicho nada que no sea verdad. Ella terminó nuestro matrimonio públicamente. Yo lo acepté. Ahora quiere fingir que nunca sucedió. Pero seguramente podéis arreglar esto. La gente joven dice cosas que no siente todo el tiempo. Tiene 31 años.
Es edad suficiente para ser responsable de sus palabras y decisiones. Cometió un error. Tomó una decisión. Una decisión muy pública y muy deliberada de humillarme para el entretenimiento de sus amigas. Hubo una larga pausa. ¿Qué quieres de ella? Nada. Quiero que viva con las consecuencias de su decisión y deje de intentar manipular a todo el mundo para que crean que ella es la víctima aquí. La llamada terminó poco después, pero pude notar que incluso Leticia estaba empezando a ver a través del acto de víctima. La madre que siempre había consentido el comportamiento de Sofía finalmente se estaba quedando sin paciencia. Las siguientes semanas siguieron un patrón predecible. Sofía intentaba diferentes tácticas. Aparecía en lugares donde pensaba que yo estaría. Enviaba mensajes a través de amigos en común. Incluso intentó usar el trabajo como excusa para contactarme, algo sobre necesitar información para los papeles del seguro, lo cual dirigí a través de mi abogado. Mientras tanto, mi abogado me mantenía al día sobre el progreso legal. Sofía había contratado a su propio abogado, un tipo que probablemente tomó el caso pensando que sería complicado, solo para descubrir que no había mucho por lo que luchar. La casa estaba a mi nombre, los coches estaban a mi nombre. No teníamos deudas compartidas, ni hijos, ni activos complicados que dividir. Su abogado inicialmente intentó argumentar a favor de una pensión alimenticia, pero Cárdenas lo desestimó rápidamente. Un matrimonio de 7 años donde ella había trabajado a tiempo parcial por elección, era capaz de tener un empleo a tiempo completo, y había sido la que terminó públicamente el matrimonio. Ningún juez le iba a conceder manutención conyugal. Empecé a ir al gimnasio de nuevo, no obsesivamente, solo regularmente, 3 o 4 veces por semana. Sports World en Coyoacán se convirtió en parte de mi rutina. Había dejado de ir hace años porque Sofía siempre se quejaba del tiempo que me llevaba, decía que era egoísta por pasar las tardes en el gimnasio en lugar de en casa con ella. Ahora me daba cuenta de que había estado renunciando lentamente a partes de mí mismo para mantener la paz en un matrimonio que nunca fue pacífico. De todos modos, el peso empezó a desaparecer. 4,5 kilos en el primer mes, luego 7. Para la 8ª semana, había bajado 8 kilos y me sentía mejor que en años. Tenía energía de nuevo. Ya no me arrastraba por los días. También reconecté con amigos. Chicos de la universidad con los que había perdido el contacto porque Sofía siempre encontraba razones por las que no podía ir a sus reuniones. Decía que había planeado otra cosa, o que no se sentía bien y me necesitaba en casa, o simplemente lo hacía tan desagradable antes de que me fuera que no valía la pena el problema. Un viernes por la noche, me reuní con 3 amigos de la universidad en la cervecería de barrio en La Condesa. Solo alitas, cerveza y conversación. Nada lujoso. Al principio fueron cuidadosos, no querían entrometerse, pero finalmente les conté lo que había pasado. La llamada por altavoz, el anuncio público, todo. Tío, eso es cruel, dijo uno de ellos. Pero sinceramente, te ves mejor ahora que en años. Como si hubieras recuperado tu vida. Y tenía razón. La había recuperado. 3 meses después, el divorcio se finalizó. Me senté en la oficina de Roberto Cárdenas firmando los últimos papeles, sin sentir nada más que alivio. Separación limpia, dijo, deslizando los documentos sobre su escritorio. Ella se queda con sus pertenencias personales y lo que sea que hubiera en sus cuentas individuales. Tú te quedas con la casa, ambos vehículos y todos los demás activos. Sin pensión alimenticia, sin deudas compartidas. ¿Y ella aceptó todo esto? Finalmente. Su abogado le aconsejó que luchar sería caro e inútil, especialmente dadas las circunstancias de cómo terminó el matrimonio. Salí de esa oficina como un hombre libre en todos los sentidos de la palabra. El peso que había estado cargando durante años había desaparecido por completo. Me paré en la acera de la calle Madero, con el bullicio del centro de la Ciudad de México a mi alrededor, y respiré hondo. El aire se sentía más limpio de alguna manera. Todo se sentía más ligero. Mi vida se había transformado por completo en esos 3 meses. Había perdido 8 kilos en el gimnasio, empezado a comer mejor y dormía toda la noche por primera vez en años. La tensión constante que se había vuelto normal en mi matrimonio,
esa ansiedad de fondo a la que me había acostumbrado tanto que ya ni la reconocía, había desaparecido por completo. La casa también se sentía diferente. Pacífica. Podía ver lo que quisiera en la televisión sin comentarios sobre lo estúpidos que eran mis programas. Podía cenar cuando tenía hambre, no cuando ella decidía que era la hora de cenar. Podía pasar una mañana de sábado leyendo un libro sin ser acusado de ignorarla. Podía trabajar hasta tarde sin ser interrogado sobre con quién estaba hablando realmente. Pequeñas cosas que no me había dado cuenta de que había perdido volvieron en masa. Empecé a cocinar de nuevo, disfrutándolo de verdad en lugar de que fuera una fuente de críticas. Hacía comidas elaboradas solo para mí, experimentaba con recetas, me tomaba mi tiempo. Nadie para quejarse de que había demasiado ajo o no suficiente sal o por qué hice esto en lugar de aquello. Más allá de los amigos de la universidad que había estado viendo de nuevo, había expandido mi círculo social aún más. Vecinos, colegas, gente de varias fases de mi vida que se habían alejado gradualmente. Había pensado que era un desgaste natural, la forma en que las amistades de adultos a veces se desvanecen. Pero una vez que estuve solo, me di cuenta de cuántas de esas relaciones habían sido saboteadas activamente. Un vecino, Gregorio, que vivía a 4 casas de distancia, me detuvo un día mientras revisaba mi correo. Oye, tío, espero que esto no esté fuera de lugar, pero hemos notado que pareces mucho más feliz últimamente. Oí que te divorciaste. Probablemente suene terrible decir esto, pero me alegro por ti. Esa situación nunca pareció sana desde fuera. Fue impactante darme cuenta de que otras personas también lo habían visto. La disfunción que yo había normalizado, otras personas la habían reconocido como anormal. El estrés financiero había desaparecido de la noche a la mañana. Sin sus hábitos de compra, sus costosas noches de chicas, su necesidad de todo premium, estaba ahorrando más dinero que nunca. Miraba mi cuenta bancaria y me sorprendía de cuánto quedaba al final del mes. Dinero que solía evaporarse en su estilo de vida ahora se acumulaba allí. Empecé a mirar destinos de vacaciones, algo que no había podido permitirme cuando esencialmente mantenía a 2 personas con un solo ingreso, una de las cuales no veía la necesidad de trabajar a tiempo completo porque tus ingresos son suficientes para los 2. Reservé un viaje a Oaxaca para el mes siguiente. Solo yo, un buen hotel, buenos restaurantes, algunas cosas turísticas, algo de relajación. ¿Cuándo fue la última vez que había tomado unas vacaciones de verdad? Ni siquiera podía recordarlo. Pasaron los meses. Oí actualizaciones ocasionales sobre Sofía a través de los rumores de la Ciudad de México. Había encontrado un segundo trabajo a tiempo parcial y trabajaba unas 35 horas a la semana en total. Se había mudado a un apartamento estudio en la colonia Doctores, una de las zonas más difíciles de la ciudad, todo lo que podía permitirse con su sueldo. Su círculo social la había abandonado en gran medida, cansados del drama y la narrativa de víctima. Aparentemente, Leticia le había dado un ultimátum sobre encontrar un trabajo a tiempo completo y mudarse, aunque no sabía si lo había cumplido. Ya no me importaba especialmente. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. 6 meses después de esa llamada del miércoles por la noche, estaba tomando un café en una cafetería en la colonia Roma. Era un sábado por la tarde y estaba leyendo algunos correos del trabajo en mi portátil, disfrutando de la rutina pacífica que había construido para mí. Fue entonces cuando la vi pasar por la ventana. Parecía cansada y estresada, probablemente por lidiar con la realidad de mantenerse con 2 trabajos a tiempo parcial. Me vio a través del cristal y asentí cortésmente. Ella apartó la vista rápidamente y siguió caminando. Me quedé allí sentado pensando en cómo esa noche había sido en realidad lo mejor que me había pasado. Me había liberado de una relación que ni siquiera me había dado cuenta de que se había vuelto tóxica. Su intento de humillarme por entretenimiento le había salido el tiro por la culata de la manera más espectacular posible. En lugar de obtener risas de sus amigas, había perdido su matrimonio, su seguridad financiera, su círculo social y el respeto de su familia. Pero lo más importante es que me había devuelto mi vida. Había aprendido algo valioso sobre el respeto, los límites y la autoestima. Cuando alguien te demuestra que no te valora, créelo a la primera. No esperes a que te lo demuestre una y otra vez. Mientras conducía a casa esa noche, me sentí agradecido.
Agradecido por su honestidad esa noche, aunque no hubiera tenido la intención de ser honesta. Agradecido por el coraje de creer en sus palabras. Y agradecido por la oportunidad de construir una vida mejor sin alguien que veía mi dignidad como algo negociable. Ella había querido drama y entretenimiento. En su lugar, me había dado libertad y paz. A veces, la mejor respuesta a la traición no es la venganza en absoluto. Es simplemente elegir respetarte a ti mismo lo suficiente como para alejarte. Comparte tus pensamientos.